Debemos tener en cuenta muy, pero muy claro las opiniones que nos refiere la Biblia con relación a la manifestación de milagros, prodigios y señales que han sido delegadas a la iglesia, pues cada una de ellas viene a través de dos vías, y esto tenemos que tenerlo bien claro, mis amados hermanos. La primera vía por la cual viene la manifestación de Dios a nivel de dones, prodigios y señales y echar fuera demonios, vienen porque nuestro Señor y Salvador lo delega a la iglesia cuando Él dice: en mi nombre harán estas operaciones, echarán fuera demonios, limpiarán leprosos, sanarán a las personas, echarán fuera demonios, ¿ok? Todo eso ocurre, mis queridos hermanos, en la autoridad del nombre del Hijo de Dios, Yeshua, que nosotros conocemos en las traducciones de la Biblia como Jesucristo, amén. Entonces es la primera vez que nosotros podemos encontrar en las Escrituras tal asunto. El segundo testigo nuevo testamentario que nosotros encontramos con relación a esto es la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Uno viene por autoridad y el otro viene por don, y eso es lo que en esta segunda parte que nos vamos a estar afincando, nos vamos a estar asentando para hacer el desarrollo de lo que nosotros vamos a plantear en esta segunda parte del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Pues bien, amado hermano, sabiendo que nosotros podemos fluir en la autoridad del Hijo de Dios para operar el milagro a favor de las personas, ahora en estos momentos nosotros vamos a tocar lo que son los dones del Espíritu Santo y lo que es el carácter del creyente, o más bien como se conoce dentro de las Escrituras como el fruto del Espíritu. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de los dones del Espíritu Santo, nos referimos a lo que está registrado, testificado en Corintios, 1 Corintios 12, del 7 al 11. Cuando nosotros manifestamos sanidades en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Jesús o en el nombre de Yeshua, nosotros estamos echando mano a una herramienta que Dios nos dio en los méritos de su Hijo para operar este tipo o en este tipo de acciones. Pero cuando nosotros recibimos los dones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo son autónomos porque fluyen del mismo Espíritu Santo de Dios y no dependen de mí ni de las personas que están allá escuchando el mensaje. Pues muchas veces nosotros nos encontramos llevando un mensaje en la congregación y el Espíritu Santo empieza a correr dentro de la congregación. Cuando decimos empieza a correr dentro de la congregación, lo que nos referimos es que el Espíritu Santo empieza a manifestar, tocando las necesidades que tienen las personas y llevándose toda la dolencia, toda la enfermedad, sin nosotros, es decir, los predicadores que estamos al frente llevando el mensaje, estar al tanto de lo que está ocurriendo allá. Eso pasa de manera autónoma por el Espíritu. Por eso es importante operar en la autoridad del Hijo de Dios, pero también operar en los dones. Porque cuando nosotros operamos en la autoridad del nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, nosotros actuamos en fe conjuntamente con la persona que viene a nosotros, teniendo la confianza de que en ese nombre tales milagros van a ser hechos. Una cosa muy distinta es operar en los dones del Espíritu Santo, que muchas veces no dependen de la atención de nosotros mismos, sino de la necesidad que tenga la persona que está en la audiencia. Y a la medida que haya necesidad, y nosotros los que estamos predicando estamos llenos del Espíritu Santo, en el sentido de que hemos recibido los dones, entonces hay un fluir dentro de la audiencia a nivel de lo que es el Espíritu Santo, supliendo las necesidades que tiene cada persona. Entonces, por eso es de vital importancia nosotros reconocer cómo operamos dentro de este mundo en lo que llamamos nosotros el fluir de Dios a beneficio de las personas. Entonces, podemos fluir en la autoridad de su nombre y podemos fluir involuntariamente por los dones del Espíritu Santo o voluntariamente.
Involuntariamente esto sucede como cuando Pedro, que dice las escrituras en Hechos que las personas cuando sabían que Pedro venía, sacaban los enfermos para que por lo menos la sombra de Pedro sanara a los enfermos, pero no era la sombra de Pedro, era el don del Espíritu Santo que estaba depositado en Pedro, que se llamaba un don de sanidad, que a la medida que Pedro iba caminando, podría ser muy posible que Pedro no estaba consciente de lo que estaba pasando, simplemente él iba caminando y la gente ponía a los enfermos a un lado y a otro, y cuando Pedro pasaba, el don que estaba en Pedro tocaba las necesidades que estaban a un lado u a otro y sanaba a los enfermos sin que Pedro dijera: se sano en el nombre de Jesús de tal enfermedad, mira tú que tienes esto, se sano. No, todo esto ocurría, mis amados hermanos, porque Pedro estaba lleno de los dones del Espíritu Santo, y los dones del Espíritu Santo fluían de Pedro y podían tocar una necesidad u otra conforme las personas tuvieran. Estamos viendo la importancia de tener los dones del Espíritu Santo, pero también estamos viendo la importancia de operar en la autoridad del nombre del Hijo de Dios. Pero en esta oportunidad nosotros vamos a estar tocando la operación fluida del Espíritu Santo que está en nuestra vida y ha depositado en nosotros los dones. Pues cuando nosotros recibimos a nuestro Señor y nuestro Salvador, Yeshua, Jesús, nosotros primeramente vamos siendo limpiados con la sangre, después recibimos conocimiento, después recibimos el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo empieza la manifestación de nuestro carácter a través del fruto del Espíritu, pero también inicia para cada uno de nosotros recibir el equipamiento adecuado para el llamamiento que usted y yo hemos recibido. Entonces, ¿qué nos dice 1 Corintios 12, del 7 al 11? Dice de lo siguiente: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo, eso es a usted y a mí. ¿Para qué? Para provecho. La manifestación del Espíritu Santo es para provecho. ¿De quién? De todo aquel que viene a los pies del Señor. Y si estamos nosotros como representantes de Cristo en la tierra para manifestar el provecho que Dios quiere darle a cada uno de ellos. ¿Cuál es el provecho que ellos van a recibir? El provecho a la que se está refiriendo este versículo es que estas manifestaciones que Dios ha entregado a cada uno de nosotros y que están en nosotros van a ser de provecho para cada persona que viene a nosotros, usted y yo como representantes de Cristo, Yeshua, Señor nuestro, acá en la tierra. Porque a cada uno es dada la manifestación del Espíritu Santo y empieza la manifestación. La primera es palabra de sabiduría. A otros le es dado la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu quiere dar a cada uno de nosotros. A otros fe por el mismo Espíritu, pero a otros también le es dado dones de sanidad por el mismo Espíritu que va repartiendo a cada uno como Él quiere. También a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros el discernimiento de espíritus, a otros diversas lenguas, y a otros también el Espíritu Santo le dio interpretación de estas lenguas. Entonces, nosotros operamos en la autoridad del nombre, pero también nosotros operamos dentro de estos dones que han sido manifiestos por el mismo Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces dice la Escritura que Él da conforme Él quiere repartir. Es decir, que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho de todo aquel que viene a nosotros como representantes de Cristo en la tierra. Y dice el primero que es palabra de sabiduría. ¿Ok? El primer don que nosotros recibimos es palabra de sabiduría. El don de palabra de sabiduría es una palabra que viene con buen juicio basado en el conocimiento. Ahora bien, esta palabra de ciencia no está, este don de palabra de sabiduría no está solamente sujeto al conocimiento, pues nosotros sabemos de fuente segura por las Escrituras que cuando hubo la persecución de los niños, a Jesús se lo llevaron a Egipto, pero a Juan el Bautista lo escondieron en el desierto.
Y se sabe de la manifestación de Juan el Bautista cuando él es un hombre y sale del desierto a predicar. Entonces, Dios guarda a Juan el Bautista, pero ¿quién le enseña todas estas cosas a Juan el Bautista? Es uno de los misterios de Dios, pero nos atrevemos a especular que el mismo Espíritu Santo fue quien instruyó a Juan el Bautista en el desierto donde él estaba escondido. Entonces, esta palabra de conocimiento o de sabiduría, palabra de sabiduría, es la cual dice la Biblia que viene directamente de Dios, porque es un don del Espíritu Santo, es una capacitación del Espíritu Santo. Y es la sabiduría del mismo Dios para algunas cosas que le vamos a estar explicando. Este don del Espíritu Santo se da a los creyentes sabiduría necesaria para los casos que lo ameriten. Es decir, que va a haber un conflicto en tu familia, en tu casa, en tu iglesia o en tu trabajo, y tú estás equipado con el don del Espíritu Santo, y va a venir la palabra que le va a poner el equilibrio y que le va a traer razonamiento a todas las personas a través de la opinión que nosotros vamos a poder dar para solventar un problema o un conflicto que se esté dando. El Espíritu Santo nos va a dar la palabra para resolver el conflicto o el problema que se está dando. Y cuando se da esto, mis amados hermanos, lo que se está dando, mis amados hermanos, es una fluidez en el Espíritu Santo con relación a palabra de sabiduría para nosotros traer equilibrio y paz, conocimiento, cordura y solventar el problema que se esté dando a través de la opinión que nosotros, fluyendo en el Espíritu Santo, vamos a aportar a donde nosotros estemos. Entonces, la palabra de sabiduría, este don, mis amados hermanos, es un don sobrenatural porque emana del mismo Espíritu Santo de Dios. La palabra de sabiduría es útil para solventar, solucionar los problemas de la vida del creyente familiar o congregacional. Va a ser el consejo que va a venir a poner equilibrio y fin a la discusión. Amén. Entonces también tenemos la palabra de ciencia. Pero donde nosotros podemos encontrar registrado en nuestra Biblia esa fluidez de una palabra de sabiduría. Esa palabra de sabiduría la pronunció Gamaliel en Hechos 5, 34 al 39, cuando él interviene, cuando están juzgando a Juan y a Pedro, después de haber levantado al cojo de la puerta hermosa. Le dieron latigazos, se produjeron unos juicios para impedirle que ellos hablaran en el nombre de Jesús. Pero lo que Gamaliel terminó diciendo fue: mire, se levantó un hombre en un tiempo determinado y lo que este hombre levantó se desapareció. Pero si lo de estos hombres, hablando de Juan y Pedro, no es conforme a Dios, esto va a desaparecer por su propia cuenta. Pero si es de Dios, esto va a permanecer y nosotros nos vamos a encontrar peleando contra Dios. Dejemos a estos hombres que sigan haciendo lo que están haciendo y ver si esto viene de Dios o no, porque si es de Dios va a permanecer y si no es de Dios va a desaparecer, parafraseando un poco las escrituras. Entonces vemos como Gamaliel hace una intervención oportuna para resolver este asunto. De esta misma manera es que puede verse el fluir de la palabra de sabiduría y solventarse todos los problemas que estén alrededor de nosotros con un consejo de parte de Dios fluyendo en el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de ciencia hace que nosotros como creyentes penetremos a la raíz de cada acontecimiento, hecho o situación, aunque a nosotros no nos hayan dicho tal cosa. Este don, el don de palabra de ciencia, es uno de los dones más fuertes que yo he podido. Todos son importantes, pero este es tremendo porque nos puede ayudar a nosotros a saber, mis amados hermanos,
a tal punto de cuál podría ser la enfermedad de una persona que esté en la sala de audiencia mientras usted esté predicando. Se puede dar el caso en que usted esté predicando y de repente o esté ministrando y en la parte de ministración, de servirle a la iglesia, en la que usted llame a una persona y usted le diga, hágame el favor, trágame esa joven. Esa joven está teniendo un problema en los riñones y en este momento va a recibir, oye, ¿quién le dijo al predicador que esa persona tenía un problema en los riñones? Vino una palabra de ciencia que reveló cuál era el problema que tenía la persona, la raíz del problema, y el Espíritu Santo declara a la audiencia que Él está operando a través de la persona que está administrando, que está llevando el servicio, y esta persona da una palabra que nadie le ha dado con relación a una enfermedad que tenga una persona X o que tenga una situación X para traer la solución de tal asunto. Se da la palabra raíz del problema sin que nadie haya declarado el problema. A esto se refiere la palabra de, el don de palabra de ciencia. Es parecido a lo que pareció, a lo que ocurrió en la sala de Nabucodonosor, cuando vemos en Daniel capítulo 2 que Nabucodonosor tiene un sueño, convoca a los sabios, pero él quiere que le digan el sueño, pero se le olvidó el sueño. Y dice, si ustedes no me declaran tal cosa, los voy a matar a todos. Daniel se mete en el lío y dice, dame unos días para yo declararte qué es lo que ha pasado. Daniel viene de allá y le declara el sueño tal cual como Nabucodonosor lo tuvo. Y declaró que era todo parecido a esto, no que es igual. Parecido a esto es el don. Que nadie ha dicho, nadie ha declarado cuál es tal cosa, y nosotros podemos llegar a la raíz de donde parte tal asunto y poder declarar por el Espíritu y en el Espíritu lo que ha sido o lo que es el problema que acontece en la audiencia en la que nosotros estamos. Llegamos al tercero, don de fe. Hay una fe natural y hay una fe ficticia que la gente ha desarrollado. Usted no ha oído personas que dicen, yo tengo fe en que el presidente electo que ha ganado va a resolver el problema de mi país. La fe no se puede poner, amados hermanos, en hombres. Nosotros podemos decir, yo confío en las capacidades que tiene este hombre para resolver los problemas de mi país, pero yo no puedo tener fe. La fe solamente se tiene en el autor y consumador de la misma, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces es una fe ficticia, una fe humana que la gente ha desarrollado para hablar, pero no es una fe como un hecho lo es de fe, porque la fe no es un producto humano, la fe es un producto que viene de parte de Dios. Entonces, la fe como don nos da a nosotros la convicción para creer absolutamente sin titubear todas las cosas que están en la Biblia, todas las cosas que Dios ha prometido, todas las cosas que el Mesías vivió. Nos da la fe para nosotros poder entender que todas estas cosas son tal cuales y no titubear en ninguna de ellas. Por este don de fe, yo sé y estoy convencido de que yo soy heredero de todas las promesas que Dios ha establecido. Por este don de fe tenemos una convicción profunda de absolutamente todas las cosas que están registradas en la Biblia a nivel de promesa, a nivel de acontecimiento y a nivel de todos los sentidos, mis amados hermanos. Pues este don me da a mí esa convicción. Entonces puede ser definido como el don por el cual el Espíritu Santo le da a los creyentes la extraordinaria capacidad de creer en la promesa, el poder y la presencia de Dios, de modo que pueda asumir una posición basándose en la confianza que nosotros tenemos en todas y cada una de las cosas, como le expliqué hace un momento. Pues
en este don, aleluya, del Espíritu Santo, de la fe, es exhibido por alguien con una firmeza e inquebrantable confianza en lo que Dios ha establecido, en el poder de Dios y en todo lo que Él ha dicho. No podemos tener fe para una cosa sí y para otras no. La fe, mis amados hermanos, es a nivel del don, cuando nosotros tenemos dado por el Espíritu Santo, es una confianza profunda, plena en todo lo que Dios ha establecido. El año pasado desde el año pasado estamos fundando el Ministerio Apostólico y Profético Luz para las Naciones. Nosotros iniciamos con una sola corneta y un micrófono. Y yo le dije a los hermanos en una de los cultos, hermanos, para el año que viene, para nuestro próximo aniversario, vamos a tener absolutamente todos los equipos, no se desesperen. Yo le pude decir esta palabra porque fue una palabra que yo he recibido de parte de Dios. Cuando pasó el año, ya pasamos por nuestro primer aniversario, que fue en febrero, yo le hice el recuento de lo que le pude compartir por la fe de lo que yo había recibido. Y los hermanos pudieron ver materializada cada una de ellas. Instrumentos musicales, es decir, teclado, guitarra, bajo, batería, amplificación. Todo solventado. Y no se contó humanamente, hablando de nivel financiero, con lo que nosotros podemos aportar, pues somos una nueva congregación, pero Dios movió norte, sur, este y oeste, y vinieron ofrendas de hermanos que están fuera del exterior, y pudimos comprar absolutamente todo, porque tuvimos la confianza de que tales cosas se iban a ver, porque escuchamos. Yo como pastor escuché que Dios iba a hacer cargo de nuestra congregación y estoy en esa plena confianza de que Dios sigue a cargo de nuestra congregación y seguimos viendo la mano poderosa de Dios, porque tenemos la convicción de que Dios seguirá operando y no titubeamos y no tenemos ninguna duda, porque por este don tenemos el don del Espíritu Santo para creer todas las cosas que Dios ha prometido y no dudar de ninguna de ellas. Estamos llegando al don de sanidad. Los dones espirituales de sanidad, mi amado hermano. Entonces, lo podemos definir como la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que trae sanidad y liberación de las enfermedades o dolencias. Como podemos ver, es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. No hay una intervención del hombre. ¿Por qué? Porque Él es Él mismo supliendo las necesidades. Nosotros podemos estar conscientes de este hecho, o puede ser que no estemos conscientes de tal hecho. ¿Por qué? Porque en nuestra sala, como estuve diciendo hace un momento, en nuestra sala de audiencia, puede ser que nosotros estemos conscientes de la persona que nos manifiesta la enfermedad para que nosotros orar por ella, pero puede ser también que no estemos conscientes de la audiencia y el Espíritu Santo como está en nosotros y el don de sanidad esté en nosotros, fluya voluntariamente sin que nosotros tengamos conciencia de esa fluidez y esté tocando a las personas para que ellas sean sanas. Entonces, este es un don que fluye, así como vimos el ejemplo de Pedro, que ponía a las personas en su camino y mientras él caminaba la persona era sana, y era que el don que había en Pedro de sanidad tocaba a las personas y estas personas eran sanas. Esto lo podemos nosotros encontrar, la sanidad, en Mateo 4:24, donde dice: y su fama se extendió por toda Siria y le traían a todos los que tenían dolencia, a los afligidos por diversas enfermedades, a los atormentados, a los endemoniados y a los lunáticos y a los paralíticos, y los sanaba a todos. ¿Ok? Esta es la autoridad del Hijo de Dios operando en milagros de sanidad en los cuerpos, que nosotros podemos operarla en su autoridad, pero también la podemos operar dentro de los dones del Espíritu Santo. Entonces,
hay otro don muy parecido a este, que es el don de milagro. El don de milagro es la acción del Espíritu Santo que modifica el curso normal de la naturaleza. El milagro es una intervención de Dios en relación a lo normal, común y ordinario. Un milagro es algo un poco diferente a lo que es un don de sanidad. Hablando de la operación, pues el don de sanidad está relacionado con lo que son enfermedades. Pero cuando nosotros hablamos del don de milagro, en el don de milagro hay una intervención muy fuerte, muy extraordinaria de parte del Espíritu Santo, y es la siguiente. Tenemos el hombre de la mano seca que estaba en la sinagoga. ¿Esto fue un milagro o fue una sanidad? Eso no está dentro de la categoría de sanidad, porque el hombre lo que tenía era un problema de que tenía una mano seca. Y al el maestro acercársele y dar la orden de que la mano se pusiera normal, la mano creció y se puso normal como la otra. Es como cuando hay un poder creativo de parte de Dios y un predicador declara que Dios está poniendo un riñón nuevo a una persona. No está sanando a una persona de los riñones, no. Dios está haciendo una operación sobrenatural de cambiarle un riñón a una persona. Entonces, es algo muy distinto orar para que los riñones sean sanados, a que Dios nos dirija a nosotros por el Espíritu, a que está apareciendo un riñón completamente nuevo en la persona. Entonces, las manifestaciones de los dones de sanidades y de los dones de milagro están relacionados. La única diferencia es que uno tiene que ver con enfermedades, como el de sanidad, y el de milagro abarca un rango de operación mucho más amplio con relación a la operación que el Espíritu Santo quiera hacer en un momento determinado. Entonces, el acto de la resurrección de Lázaro, ¿fue un milagro o fue una sanidad? Aquí podemos ver que fue un milagro. ¿Por qué? Porque Lázaro, como se testifica en el Nuevo Testamento, una de las hermanas dijo: ya tiene 4 días, Señor, ya hiede. Y cuando nuestro Señor y Salvador dijo: Lázaro, sal fuera, no solamente vino el alma, el espíritu de Lázaro a Lázaro, sino que antes de que se produjera eso, el cuerpo de Lázaro ya estaba podrido, ya estaba putrefacto. Y a la orden de nuestro Señor y Salvador, lo que se produjo en esa tumba fue una restauración completa de todos los órganos de Lázaro que estaban podridos, de sangre nueva y absolutamente una regeneración celular en todo su cuerpo. Entonces, habiendo una regeneración celular y de órganos en todo su cuerpo, entonces el alma y el espíritu de Lázaro pudieron venir y él salir fuera, hasta que Yeshua, nuestro Señor y Salvador Jesús, dijo: desátenle, porque ya el hombre había sido resucitado, había salido de la tumba. Pero estas son todas las implicaciones de la resucitación de Lázaro. Entonces no fue un asunto de milagro, perdón, no fue una sanidad, sino que fue un milagro. ¿Por qué? Porque en el milagro en el don de milagro, disculpen, hay una operación que es que el Espíritu Santo opera, escuche bien, el Espíritu Santo opera sobre lo normal, común y ordinario. Es una operación súper sobrenatural sobre lo que nosotros estamos viendo. No se trata de que fluya una sanidad, sino de que pase lo imposible, como el caso de la resucitación de Lázaro. Entonces, este es un fenómeno extraordinario, este asunto de la resurrección, de la resucitación, perdón, de Lázaro, demostrando una operación milagrosa de parte de Dios. Entonces, Dios interviene en la naturaleza de Lázaro. ¿Cuál es la naturaleza de Lázaro? La naturaleza de Lázaro dice que, por ley natural, después que un cuerpo tiene 4 días y se pudre,
se revienta y empieza a heder, como decía la Escritura. Pero qué tremendo que a la orden de nuestro Señor y Salvador, ese cuerpo recibió una restauración celular y una restauración en cada uno de sus órganos. Eso fue y es uno de los milagros más sorprendentes que nosotros encontramos en las Escrituras. Llegamos, amados hermanos, al don de profecía. Entonces, el don de profecía, este don, o mediante este don, Dios habla de forma clara y simple y directa para edificar, exhortar y consolar a las personas que están en la audiencia o a las personas que nosotros estamos o con las que estamos conversando. Entonces, el don de profecía le trae la palabra exacta a la persona para producir edificación, exhortación y consolación. Entonces, es una palabra de parte de Dios que viene para fortaleza. ¿Qué nos dice 1 Corintios 14:13? Pero el que profetiza abre a los hombres para edificar, para exhortar y para consolar. Entonces, el don de profecía es una palabra que viene de parte de Dios por el Espíritu Santo para traer a las personas esto. Se combina mucho con la palabra de ciencia y con la palabra de sabiduría. Estos tres operan básicamente en común para traer lo que es la edificación, la exhortación y la consolación. Se requieren de que ambos estén fluyendo. Entonces, el discernimiento de espíritus. Este don es sorprendente. Yo le llamo a esto el termómetro ambiental del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos en el Espíritu y tenemos los dones activados y tenemos el discernimiento del Espíritu activado, nosotros podemos llegar, amados hermanos, a un lugar sin conocerlo y ponernos al tanto de la situación espiritual que está ocurriendo en el lugar. ¿Por qué? Porque en el Espíritu Santo Él nos ayuda a nosotros a discernir, es decir, a entender el movimiento atmosférico espiritual que se está moviendo en el lugar donde nosotros estamos. También a través de el discernimiento de espíritus nosotros podemos determinar cuando algo viene de parte del Eterno y cuando algo no viene de parte de Dios. Cuando una persona está hablando por Dios, está hablando por él mismo, o está hablando por Satanás, influenciado obviamente. Entonces el Espíritu Santo, este don, nos ayuda a nosotros a saber qué atmósfera espiritual se está moviendo donde nosotros estamos, qué se está hablando, si se está hablando por vía de los hombres, si se está hablando por Dios o si se está hablando influenciado por Satanás. Esto es muy importante que cada uno de nosotros como ministros de Dios lo tengamos, pues podemos poner en alerta a nuestro pueblo con relación a cualquier cosa que se esté moviendo en un momento determinado en la congregación, en la casa, en la célula donde estemos ministrando, donde estemos orando. Podemos discernir cuál es la atmósfera espiritual que se está dando en el momento en que nosotros estamos en plataforma, es decir, que nosotros estamos en autoridad llevando la disertación de la palabra de Dios. Este es muy importante, amado hermano. Si no lo tenemos, vamos a pedirlo insistentemente hasta que lo tengamos. Entonces, también vienen dos dones muy importantes que operan conjuntamente con el que estuvimos hablando anteriormente, con el de discernimiento. Y es el don de lenguas y interpretación de lenguas. El don de lenguas fue dado por primera vez en Hechos de los Apóstoles, Hechos 2, cuando ellos están en la habitación alta, y viene sobre ellos, sobre los 128, el Espíritu Santo, y se le aparecen lenguas repartidas, es decir, se le dan idiomas repartidos a cada quien. Entonces, por eso vemos que se testifica quiénes son estos galileos que nosotros les podemos oír hablando en nuestro propio lenguaje, en nuestra propia lengua.
Entonces, cuando analizamos Hechos de los Apóstoles, habían judíos piadosos que estaban en la diáspora alrededor de todo Israel en Medio Oriente. Y hablaban cada quien su idioma en el cual se criaron. Y ellos podían escuchar y hablar claramente en la lengua de su país extranjero. Entonces, vemos en Hechos de los Apóstoles que lo que se da es un don de idiomas para que los apóstoles puedan llegarle a toda la humanidad a la medida que ellos fueran caminando, llevando la palabra de Dios y el evangelio del reino. Entonces se les dio un don para ellos interpretar todos los idiomas de la tierra, terráqueos, pero también se les dio la capacidad para poderlos entender. Una cosa también con relación al don de lenguas es que pueden ser lenguas humanas, como vemos en Hechos de los Apóstoles, pueden ser lenguas angelicales. Entonces, ¿qué nos recomienda las Escrituras o qué nos dice las Escrituras con relación al don de lenguas? Nos dice 1 Corintios 13:1. Si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad o no tengo amor, vengo a ser como un metal que retiñe y suena. Entonces hay lenguas angelicales y hay lenguas terrenales repartidas. Entonces las terrenales son para que el hombre se comunique. Como le expliqué, en Hechos de los Apóstoles se dio de esa manera. El fluir en lengua puede ser también que sea en lenguas angelicales. Solamente el Espíritu Santo es quien da la fluidez, pues Él es quien manifiesta los dones. Y la manifestación de un don no está atado a la voluntad humana, sino que Él mismo hace la fluidez de cada uno de ellos, incluido el don de lenguas. Entonces, cuando hay una fluidez en lengua, es necesario que haya una persona que interprete, la recomendación que dice Pablo, porque si no hay nadie que interprete, es mejor que el que está hablando en lengua baje un poquito el tono, sea prudente, porque es mejor profetizar en el lenguaje cotidiano de cada país que la persona entienda y no profetizar en lengua para que la gente no entienda, a no ser que haya una persona que interprete la lengua y pueda decir cuál es la interpretación que se está dando. Para eso se requiere la interpretación de lengua y discernimiento de espíritus. ¿Por qué discernimiento de espíritus? Porque de la siguiente manera yo puedo estar interpretando lo que el hermano esté diciendo en lenguas angélicas o en un lenguaje antiguo que nosotros no conozcamos, pero si está fluyendo en lengua angelical también la podemos interpretar, porque tenemos el don de lengua angelical, porque la Biblia dice si hablamos lenguas angelicales o humanas, entonces se nos son dadas ambas. Las angelicales para edificación de nuestro propio espíritu, con el espíritu que nos conecta a Dios. Pero hay algo que debemos discernirnos, y es cuando hay una operación de hablar en lengua que no viene de parte de Dios, que hay una persona consciente o inconscientemente. Y cuando decimos esto de consciente o inconsciente, nos referimos a que puede haber una persona influenciada por Satanás hablando lenguas demoníacas, lanzando maldiciones a la congregación. Entonces es necesario que las personas estemos conectadas con el Espíritu Santo para poder discernir si esta lengua viene de parte de Dios o viene de parte de Satanás, a traer confusión y a traer maldición. Y poner el alerta y poder poner el escudo para poder bloquear ciertas maldiciones que se pueden pronunciar consciente o inconscientemente, influenciados por Satanás en una lengua demoníaca. Por eso le decimos que pueden operar muchas veces en conjunto el discernimiento de espíritus y lo que es la interpretación de la lengua. Entonces, esperamos que todo esto, mis amados, le esté siendo de edificación, de fortaleza a cada uno de ustedes que están por nuestro canal Luz para las Naciones TV. Entonces, esto es concerniente a los dones espirituales. ¿Ok? Pero hay algo muy importante también con relación a esto. Y es lo siguiente: el carácter del creyente que debe ser manifiesto. El carácter del creyente se manifiesta a través de lo que nosotros conocemos en Gálatas 5, 22 al 24 como el fruto
del Espíritu. Si nosotros vivimos en obediencia al Eterno, si nos mantenemos practicando el amor y la justicia, créame que estamos caminando en lo que se conoce como el fruto del Espíritu, que muchos de nosotros le hemos certificado como el verdadero carácter del creyente. ¿Cómo se comporta un creyente? Un creyente debe comportarse tal cual como declara la Escritura en Gálatas 5, del 22 al 24, que dice que el fruto del Espíritu, lo que debe manifestar un hombre o una mujer que camina de la presencia de Dios, de su mano, debe manifestar lo que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la Escritura que contra tales cosas, contra tal estilo de vida, no hay ley. Y cuando dice la Escritura que contra este estilo de vida, contra tales cosas, no hay ley, lo que está diciendo es que no existe nada que te pueda acusar por cuanto nosotros andamos en justicia. Entonces, pero sigue diciendo en el 24, pero los que son de Cristo han crucificado su carne. Es decir, esto significa que han crucificado su carne, que su conducta contraria a la voluntad de Dios, en el sentido de la rebelión, ha sido menguado, ha desaparecido, porque el viejo hombre desapareció y se está levantando el nuevo ser espiritual conforme a la voluntad de Dios, sin rebelión a la presencia de Dios, pero con mucho temor al mismo Eterno. Entonces, el que vive bajo esta condición, mis amados hermanos, está dando fruto digno de arrepentimiento. Y como está dando fruto digno de arrepentimiento, no tiene nada que le acuse por cuando está caminando en rectitud delante de la presencia de Dios. Como lo expresa claramente el versículo de Lucas 10:27, que dice de la siguiente manera: aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu mente, y al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende la ley y los profetas, se cita en muchos lugares. Pero ¿en qué consiste amar al prójimo? Amar al prójimo consiste en lo que dice Romanos 13:9. ¿Qué dice Romanos 13:9 con relación a amar al prójimo? Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. Seguimos leyendo esta parte, no codiciarás, no codiciarás, amén. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia o categoría se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amar a tu prójimo como a ti mismo se refiere a esto, mis amados hermanos, que lo que yo quiero que mi prójimo haga conmigo, debo yo hacerlo primeramente con él, actuando en todo amor y justicia conforme a la palabra de Dios. Porque Pablo dice ciertamente esta parte, que o cualquier otro mandamiento, cualquier otro mandamiento en esta sentencia. Cuando nosotros estudiamos los mandamientos, hay una serie de mandamientos que tienen que ver con amor y favorecer a nuestro prójimo, y nosotros debemos estar en contacto con ellos para bien practicarlo y saber cómo entonces yo voy a proceder para amar a mi prójimo en lo que es la justicia de Dios. Entonces, amados hermanos, estamos llegando al final de esta entrega número 13, esperando en el Eterno serle de bendición. Recuerde, no se distraiga, manténgase despierto, porque seguimos avanzando sin distracción hasta la próxima entrega. El Eterno le continúe bendiciendo.